Lo que empezó como un mensaje enviado por error cambió la vida de Mera mucho antes de que ella entendiera cómo. Era medianoche en un apartamento de paredes claras que olían a detergente barato. Noah dormía con la cabeza apoyada en su hombro, el cabello fino pegado al cuello por la leche que aún no había terminado de beber. La cocina estaba a oscuras. La bolsa de leche en polvo mitad vacía sobre la mesa brillaba bajo la lámpara del salón. Mera tenía los ojos hinchados de una jornada que no había acabado, y la batería del móvil titilaba al 3%. Escribió con 2 dedos, sin energía para corregir nada. «Ben, ¿tienes $50 para leche? Estoy realmente justa. No puedo ahora, Noah no duerme y la nevera». Pensó en su hermano, en la cuenta que siempre llegaba a fin de mes, en lo mucho que pedía sin pedir. Pulsó enviar antes de releer. El destinatario se llamaba Ben en su cabeza. En la pantalla había un número que no reconocía. El teléfono vibró una vez, 2. Mera apretó el chupete de Noah con el mentón y cerró los ojos. Una respuesta apareció en la pantalla, inesperada y directa. ¿Es de Noah? Mera se quedó inmóvil. La luz de la pantalla dibujó un rectángulo blanco en la pared. No reconocía ese número. ¿Quién preguntaba por Noah a esas horas? Pensó que sería algún vecino, un error desagradable. Pero el pulso en las venas de su cuello no mintió. Era otra cosa. Contestó con cautela, como quien no quiere ofrecer más de lo que tiene. Sí, se llama Noah. Perdón, envié el número equivocado. ¿Quién eres? Llegó otra línea. Jackson Albright. Dime la dirección. Le llevaré suministros. Las manos de Mera empezaron a temblar. Jackson Albright. Ese nombre no le decía nada, hasta que, en la ventana de su memoria, se proyectaron titulares, caras de perfil, fotos estilizadas de trajes caros. Era uno de los nombres que pertenecían a otra ciudad, a otra vida, aquellos que llenaban páginas que ella rara vez compraba. Millonario, filántropo reservado. Era imposible, pensó. Era medianoche y su bebé lloraba por hambre. No hubo más conversación. Poco después sonó de nuevo el teléfono. Notificación de transferencia entrante. Mera abrió la app del banco con las uñas clavadas en la palma. En la pantalla, 2 palabras que no parecían reales. Transferencia recibida. Y la cifra, $5.000. No entendía la diferencia entre el alivio y la indignación. Podía aceptar sin humillarse. Se pasó la yema del dedo por la cara y sintió la textura salada del cansancio. Abrió otra vez el chat. ¿Estás bien? ¿Puedes comprar algo para ahora? No quiero que pases la noche sin dormir por esto. Sí, respondió ella, incapaz de encontrar otra cosa. Muchas gracias. ¿Por qué? Hablo con muchas organizaciones. Dormiría peor si Noah no tuviera lo que necesita. Mañana envío cajas con más suministros. Podemos hablar cuando quieras. El último mensaje sonó como una puerta cerrándose. Mera miró la habitación. El biberón que ahora era tibio, el pequeño pecho satisfecho, el teléfono con su brillo. No quería deber nada a nadie, pero aún menos quería que Noah volviera a llorar por hambre. Al amanecer llegaron 2 cajas grandes. Habían sido dejadas en la puerta por un servicio de logística con un albarán sin remitente claro. Dentro, latas de leche infantil, pañales, toallitas, una nota escrita en papel grueso con una caligrafía que trataba de ser informal. Mera para Noah. J. Había más, una carpeta con una tarjeta de presentación que ella sostuvo como quien observa un animal raro en la mano. Jackson Albright, Albright Holdings. Debajo un número de contacto y un apellido que hacía que la habitación pareciera extrañamente quieta. No hubo cámaras ni fanfarrias, solo el olor húmedo del cartón y la sensación de que algo en su vida, un ancla, un riesgo, acababa de cambiar de sitio. A veces la ayuda llega sin condiciones, otras trae consigo preguntas que pican. Esa tarde, después de dormir unas horas con Noah en el pecho y de reponer estantes con la leche recién llegada, Mera miró la tarjeta varias veces. No iba a llamar, no era su estilo, pero el teléfono sonó antes de que ella se atreviera. «Mera, soy Eva Lynn, la jefa de Jackson. Él me pidió que te llamara. ¿Puedes venir a nuestra oficina? Queremos conocerte y asegurarnos de que no necesitas nada más». Mera negó con la cabeza mientras miraba a Noah.
Tenía frío ante la idea de una oficina donde todo sería blanco, donde su abrigo se vería demasiado usado. Pero la oferta no era solo un encuentro, venía envuelta en la promesa de estabilidad. Ava habló con un tono preciso, amable en la frialdad de quien no se precipita. Es temporal, sin compromiso. Tenemos un espacio en el programa de apoyo a empleados para quienes lo necesiten. Si te parece, empezamos con 3 semanas y vemos. ¿Trabajo? Mera repitió la palabra como si fuese algo que no se ponía en la mesa a menudo. Había trabajado siempre, limpieza por horas, pausas, turnos que rozaban la madrugada. Pero nunca así, dentro de una empresa con nombres que no visitaban su barrio. Bienvenida, dijo Ava, y la guió a través de pasillos donde las paredes no hablaban de falta, sino de estrategia. No hubo miradas lastimeras ni gestos paternalistas. Aquello era una oferta de trabajo disfrazada de curiosidad profesional. Entre ascensores y cuadros minimalistas, Mera sintió que su cuerpo pedía mantenerse firme. Noah estaba en el programa de la empresa. Un nursery con una cuidadora cualificada, una sala con camitas y colores suaves, cámaras para monitorizar a distancia. Era una garantía que dio al corazón de Mera un pequeño respiro. La oficina de Jackson no era la de un CEO austero ni la de un hombre que se rodeaba de sombras. Era amplia, con estanterías llenas de libros y un par de fotos de familia. Jackson Albright apareció minutos después, sin grandilocuencia, alto, con una barba que no llegaba a descuidada y unos ojos que miraban con la curiosidad de quien no se conforma con la superficie. Gracias por venir, Mera. Sé que esto no es lo habitual. No quería que te sorprendieran las cajas sin poder hablar contigo antes. Su voz era firme pero templada. Ella se mantuvo en su lugar. Gracias por la ayuda. No sé cómo pagarlo. No lo pidas. Vamos a darte una oportunidad de trabajar y a compensarlo. No quiero que sientas que esto es caridad. Quiero que sea una colaboración. Jackson habló poco de negocios. Habló de resultados y de responsabilidad. No ofreció nada que la hiciera sentirse en deuda. Aquí muchos confunden filantropía con control. No busco eso. Busco que la gente pueda seguir con su vida. Y si le interesa, crecer con nosotros. Mera aceptó la oferta temporal. No fue un salto ciego. Pidió condiciones, horarios para cuidar de Noah, y se las dieron. La formalidad del contrato la hizo sentir extrañamente protegida. Su orgullo, intacto. Elegir, decidir, negociar. Sus primeras semanas fueron un choque de realidades. El trabajo se centraba en logística y coordinación de entregas, reuniones a primera hora, listas, llamadas con proveedores. Mera era buena organizando. Había aprendido a ubicar prioridades en casas donde cada céntimo y cada minuto contaban. Su instinto funcionó. Pronto notaron su habilidad para detectar fallos en los procesos. En su bloc de notas, un cuaderno barato que nunca dejaba, apuntaba discrepancias, nombres, pequeños detalles para otros podían pasar desapercibidos. Una tarde, mientras revisaba un informe de pagos para un programa de donaciones corporativas, algo saltó a sus ojos, una cadena de pequeñas transferencias con la misma etiqueta, Trinox Solutions, cantidades que por sí solas no activaban alarmas, pero repetidas y ordenadas como quien llena cubos pequeños hasta que nadie nota que el agua se ha ido. Mera conocía tácticas de supervivencia económica. Estas le sonaban a estructura, no a caridad. Copió la secuencia en su portátil y lo miró de nuevo, como quien contempla una costura mal hecha. Pagos mensuales, a veces diarios, justo por debajo del umbral de auditoría, destinados a una entidad que no aparecía en la lista de proveedores habituales. A veces el concepto decía servicio, otras honorarios, otras contratación externa. Cada término era una máscara. Su primer impulso fue señalarlo en la reunión de equipo. Un gesto sencillo, mirad esto. Pero recordaba las caras en la sala cuando los temas difíciles salían a la luz. Había jerarquías que se respetaban. En el tono en que le habían encomendado esa posición había una condición explícita: reportar cierta información solo a Jackson. No era por secreto, era por seguridad. Ella respiró y tomó una decisión activa. Guardó la copia en una carpeta personal y fue a buscar a Jackson. En el despacho, Ava la recibió con una sonrisa que intentaba no preguntar nada inoportuno. Jackson alzó la vista de un informe y la invitó a sentarse. Mera desplegó la hoja como quien pone algo delicado sobre la mesa. Trinox Solutions, dijo ella, no aparece en la lista de proveedores habituales. Hay múltiples pagos pequeños, muy frecuentes. Jackson tomó el papel y dejó que sus dedos recorrieran las cifras. No era su estilo alarmarse en voz alta. Buena observación, dijo sin más. ¿Piensas que es un error o algo intencionado? Podría ser ambas cosas, o puede ser una estructura para ocultar pagos mayores. No pertenece a los proyectos habituales. Jackson la miró con esa mezcla de respeto y evaluación que aprendió a leer en las personas que tomaba en serio. ¿Qué propones?
Ella, que había pasado noches buscando los mejores precios para biberón y pañales, supo que lo que estaba por decir implicaba riesgo y trabajo. Quiero investigar el origen. ¿Puedo? Puedo comenzar revisando contratos, correos relacionados y seguir el rastro bancario. Si algo no cuadra, buscaremos apoyo forense. Jackson asintió despacio. ¿Tienes experiencia pasada con esto? No soy contable, pero sí sé detectar patrones y aprendo rápido. Si hay algo, no quiero que nadie lo dude. Yo lo buscaré. Hubo un silencio que la sostuvo. No era complacencia. Era un test. Hablaremos con Keller, dijo finalmente. Ella es consultora forense. Si nos permite, trabajas con nosotros de forma confidencial. No lo hagas pública. Y repórtalo solo a mí o a Ava. ¿Aceptas? Mera pensó en Noah, en la calma que invadía su pecho cuando el niño se dormía, en la promesa de noches menos angustiadas. Pensó en su hermano y en las veces que había pedido y no había recibido. Pensó en la tarjeta con la letra temblorosa de Jackson y en las cajas en su puerta. Sí, dijo, acepto. La confirmación la dejó con una mezcla de alivio y vértigo. Entrar en el engranaje de una investigación no era una salida sin costo. Había confidencialidad, había peligro, había la posibilidad de enemistarse con poderosos. Pero también había algo que no había sentido en mucho tiempo: poder de decisión propio. Durante los días siguientes, Mera alternó la vida en su barrio con la de las salas blancas de Albright Holdings. Llevaba a Noah a la guardería de la empresa por las mañanas y lo recogía antes de que el sueño lo hiciera parecer más cansado de lo que ya estaba. Se organizó. Listas, horarios, teléfono con batería extra, facturas en orden. Empezó a recibir fragmentos de la maquinaria corporativa, correos cifrados, solicitudes de comprobación, hojas de ruta y, sobre todo, pequeñas pistas. Una factura dirigida a Trinox Solutions amagó como una hoja que sobresale entre las páginas. El proveedor figuraba con una dirección que, al buscarla, correspondía a una oficina virtual en otro estado. Un nombre de contacto que no respondía por teléfono. Transferencias hechas a través de cuentas de intermediarios. Mera empezó a anotar, a tejer una red de coincidencias. No se limitó a mirar, llamó a números, pidió contratos, comprobó fechas. Cada llamada llevaba una pieza que encajaba con otra. Una tarde, en la cocina de la oficina, Ava la sorprendió con una taza de té y un comentario que no fue casual. No es la primera vez que aparece ese nombre en proyectos que no cuadran, dijo Ava, quitando la tapa y mirándola a los ojos. La diferencia es que ahora alguien lo ha visto. Mera no respondió. Había aprendido a medir las palabras en ese ambiente. Demasiada prontitud podía quemarte. En su bolso guardaba el cuaderno donde apuntaba transacciones, nombres, URLs. Empezó a ver el patrón con más claridad. Pagos estratificados, cuentas troncales que dirigían fondos a empresas pantalla con nombres parecidos, transferencias recurrentes por montos que rozaban el umbral de revisión. Dejó una nota en la mesa de Jackson. Creo que hay algo que requiere verificación forense. Firmó apenas con su nombre. La firma no buscaba reconocimiento, buscaba permiso para seguir. Esa misma tarde, mientras volvía a casa, recibió un mensaje en su teléfono personal. Buen trabajo, mantente alerta, J. El corazón le dio un vuelco. Había confianza en ese texto breve, pero junto a la confianza nació la conciencia nítida del riesgo. Ella ya no era exterior a ese mundo de oficinas donde las decisiones podían dañar a personas. Ahora formaba parte de la cadena que podía romper o curar. Por las noches, cuando Noah dormía, se sentaba con el portal sobre las rodillas y repasaba las transacciones, como si fueran estrellas que, al alinearse, delinearan una constelación. En un informe encontró una nota que la sacudió. Un pago etiquetado como bonificación discrecional, seguido por una remesa que terminaba en una cuenta vinculada a un nombre conocido en la empresa, pero con una dirección distinta. Era la primera pista que apuntaba a que alguien dentro movía dinero con cuidado de no dejar huellas obvias. Sintió por primera vez desde que entró en el edificio la responsabilidad directa de su elección. No era solo su estabilidad la que podía cambiar. Podía transformar la fiabilidad de una estructura entera. Había días en que la tensión volvía a apoderarse de ella. Llamadas con números desconocidos que sonaban una vez y colgaban. Correos que pedían que no usara nombres en documentos. Pasos de alguien más en el pasillo que parecían escuchar. Pero no había marcha atrás. Su agencia ya no era la de alguien que espera ser rescatada. Era la de alguien que busca respuestas. En una de esas noches, una notificación nueva apareció en su bandeja. Un archivo con documentación extraída por Keller, la forense.
Un PDF con contratos y claves bancarias que coincidían con los pagos a Trinox. Al abrirlo, el estómago se le encogió. Había suficientes hilos para tirar de la manta, pero también suficientes motivos para que alguien intentara detenerla. Guardó el archivo en una carpeta cifrada y miró la pantalla un largo rato. Afuera, la ciudad parecía tener la prudencia de quienes esperan la mañana. Dentro, Mera cerró el portátil, cogió a Noah y se sentó en el sofá. El pequeño abrió los ojos, la miró y sonrió con la ternura inocente de quien exige solo el presente. Mera le besó la frente, y por un momento, todo lo demás se disolvió en el calor de esa sonrisa. Pero la pantalla seguía encendida en su mente. Una sucesión de pagos, una empresa que no parecía existir, nombres que se repetían bajo otras etiquetas, y la sensación, cada vez más clara, de que el mensaje que había enviado por error no era una casualidad fortuita, sino la primera puntada de un tejido que ahora tocaba desenredar. Si esta historia te está impactando, quédate. Lo que viene no es solo una sucesión de descubrimientos, sino decisiones que alterarán profundamente vidas irresponsables. La semana siguiente, la investigación tomó forma con más oficialidad. Keller envió un breve resumen con notas técnicas que Mera leyó con la atención de quien traduce un idioma nuevo. Había coincidencias en las firmas digitales, domicilios fiscales que coincidían con buzones de correo y pagos que, al final de la cadena, terminaban en cuentas controladas por empresas, cuya única razón de ser era recibir fondos y disolver su rastro. Mera comenzó a juntar fechas, pagos que coincidían con decisiones internas, con contrataciones y con migraciones de activos. Su cronología, en el cuaderno, empezó a tener el aspecto de una minuciosa coreografía. Cada línea era una pregunta. ¿Quién ordenó esto? ¿Por qué? ¿A quién beneficiaba? Un nombre emergió del fondo de la red como una sombra que se mueve a través de una habitación mal iluminada. Vincent Harmon, el CFO. En los papeles aparecía una y otra vez, no siempre con la misma firma, pero ligado a decisiones y a la creación de entidades que, en los informes públicos, nunca tuvieron respaldo operativo. La búsqueda de Mera no era un acto heroico, era una observación persistente que ahora apuntaba hacia un acusado posible. Saber el nombre no era lo mismo que tener pruebas. Mera tomó nota. Necesitaban algo irrefutable, un hilo que conectara el dinero con acciones concretas. Keller, desde su posición externa, sugería seguir el rastro bancario y encontrar órdenes de pago con autorizaciones que solo un responsable de alto rango podía haber firmado. Eso implicaba tiempo, permisos y la voluntad de enfrentarse a poderosos intereses. Mientras tanto, la tensión se percibía en la oficina con sutileza. Vincent era conocido por su temperamento contenido y su habilidad para neutralizar señales molestas. No se había aproximado a Mera. No aún. Pero su nombre en la cronología era una advertencia. Quien tira de ese hilo debe prepararse para que el otro lado tire de vuelta. Una mañana, Mera recibió una llamada anónima. Silencio al otro lado, luego un clic. No eran amenazas directas, solo la sensación de vigilancia. Esa misma tarde, al abrir un fichero, su pantalla mostró un pop-up. Acceso denegado. Alguien había movido permisos sin avisar. Alguien vigilaba lo que ella miraba. El riesgo se hizo palpable. Mera respiró hondo. No le gustaba el miedo, pero sabía cómo gestionarlo. Organización, discreción, alianzas. Había elegido ese camino cuando aceptó la oferta de Jackson. No la había elegido por curiosidad. La había escogido para proteger a Noah y para que su vida no dependiera de favores a medias. Ahora, proteger a su hijo y atender a la verdad exigían que fuera más lista que miedosa. Cerró el portátil, volvió a su cuaderno y escribió, con pulso firme, una nueva línea en la cronología. Contacto con Keller. Confirmar trazabilidad de pagos a Trinox. Preparar memo de prueba controlada. Era una lista que sonaba a trabajo policial y a cocina doméstica al mismo tiempo. Metódica, repetitiva, esencial. Cuando apagó la luz esa noche, temía que la puerta de aquel pasado sin cajas volviera a abrirse. Pero también sabía que gracias a un mensaje enviado por error y a la decisión de contestarlo, su vida había dejado de estar sujeta al azar. Estaba, por primera vez, marcando el rumbo. Al día siguiente, antes de partir hacia la oficina, Mera dejó el móvil en la mesa de la cocina. En la pantalla todavía, el mensaje original seguía ahí.
El texto que ella había escrito a medias y enviado sin creer. Era un recuerdo incómodo, una prueba de que los errores existen y generan trayectorias imprevistas. Noah se agarró a su pelo con manitas pequeñas y la miró como si supiera que su madre estaba a punto de salir a pelear por algo que iba más allá de ellos. Supo entonces que la vida de su hijo ya no sería solo la de la supervivencia. Tendría la posibilidad de ser también la de la dignidad que ella preparaba con cada gesto. Al cerrar la puerta, el corredor del edificio la recibió con su habitual indiferencia. Pero en el fondo del bolso, el cuaderno le pesaba distinto. Ya no era solo papel. Era evidencia de una promesa que había hecho sin querer y que ahora estaba decidida a sostener. En la oficina, la tensión seguía fermentando. Había ojos en los pasillos que no se cruzaban con los de Mera por casualidad. Reuniones pequeñas que se celebraban con rapidez y con la intención de no dejar rastros. Y en algún despacho, donde los sueldos eran más altos y las decisiones más afiladas, alguien empezaba a darse cuenta de que un hilo invisible se movía. Mera no lo sabía todavía, pero aquel mensaje, ese error nocturno que le había arrancado la vergüenza para reemplazarla por una oportunidad, no sería una simple anécdota en su vida. Era la primera pieza de una cadena que, si la desenredaban con cuidado, podría llevar luz a rincones oscuros, y si no se manejaba con cautela, podía encender fuegos que afectarían a muchas personas. Con esa doble visión, con el niño en la guardería de la empresa y un archivo cifrado que llamarían en breve Prueba 1, Mera cerró otra jornada. Se dirigía no solo a su puesto de trabajo, sino a un punto en el que cada decisión tendría consecuencias. La curiosidad era ahora responsabilidad, y la responsabilidad un camino sin vuelta atrás. Los días que siguieron a la nota cifrada de Keller fueron una sucesión de precauciones y resoluciones. Mera aprendió a doblar el miedo, a hacerlo tan pequeño como el cuaderno que llevaba siempre en el bolso. Cada mañana dejaba a Noah en el nursery de la empresa con una sonrisa que no siempre sentía. Cada noche recogía al niño con la sensación de haber puesto otra losa sobre el camino que las dos debían recorrer. Vincent Harmon no entró en escena con amenazas abiertas. No hacía falta. Su poder era más sutil. Permisos revocados, correos que desaparecían de hilos anteriores, pequeñas correcciones en las listas de acceso que retrasaban la llegada de documentos. Era el tipo de persona que se mueve por debajo de la superficie, y cuanto más la red lo investigaba, más parecía que había pensado en todo. El equipo que coordinaban Jackson, Ava y Keller se asemejaba a una tríada templada por la urgencia. Se reunían en salas cerradas, con café frío a los costados y tablets que apenas dejaban ver los bordes de la información. Mera no era contable, pero sí tenía un don para ver patrones donde otros veían ruido. Keller aportaba los métodos forenses, rastros bancarios, firmas digitales, certificados de domiciliación. Ava se ocupaba de la logística interna, quién podía ver qué y cuándo. La primera gran maniobra fue proteger la evidencia. Keller recomendó crear copias cifradas de todo, con rutas de acceso restringidas y protocolos de verificación. Si alguien dentro quiere obstruir, lo hará intentando borrar rastros, explicó Keller en una reunión que tuvo algo de catecismo técnico. Necesitamos que cada pieza tenga contador de quién la abrió y cuándo, y necesitamos que todo quede documentado fuera de la empresa. Un paquete a la fiscalía con cadena de custodia es la forma más limpia. Eso exigía paciencia. Y paciencia significaba tiempo que Mera no siempre tenía, porque Noah reclamaba sus horarios y porque la vida real, las facturas, la lavadora rota, la llamada del hermano que pedía una nueva promesa, continuaba golpeando desde fuera. Aún así, cada vez que se sentaba a comprobar transferencias, lo hacía con una tensión que se le pegaba al estómago, como si cada dato erróneo pudiera romper lo que aún se sostenía. Una mañana de lluvia fina, Mera notó una anomalía en un contrato subcontratado, un apéndice firmado con una inicial que no coincidía con las firmas habituales. Era una autorización rápida para servicios de consultoría a Trinox Solutions, fechada justo en la semana en que se aprobara un movimiento de activos en uno de los proyectos principales de Albright Holdings. La rúbrica, al ampliarla, no coincidía con la mano de nadie que trabajase en los archivos comunes. Keller pidió una copia de la imagen digital, la analizó y confirmó lo que Mera sospechaba. La firma había sido escaneada y ajustada, y las metadatas del archivo mostraban ediciones que intentaban ocultar su origen. Todo eso sonaba técnico, frío. Sin embargo, para Mera tenía la intensidad de algo personal. Recordó la noche en la que había pulsado enviar por error.
Recordó el olor a detergente barato de su cocina y la cara de Noah al recibir el primer biberón de la ayuda. Aquello le daba sentido. Estaba poniendo en juego su dignidad y su sustento por algo que ya no era solo una sospecha. Era la posibilidad de que fondos que debían destinarse a programas y proveedores reales se desviaran a cuentas de empresas pantalla. Vincent, por su parte, respondió con su arma preferida, desacreditar en la sombra. Un informador anónimo filtró al equipo de comunicaciones un correo interno con una grabación editada de una conversación en la que, supuestamente, Mera hablaba de aprovechar la compasión del CEO para avanzar agendas personales. La pieza no cuadraba. Fue montada, cortada, diseñada para que pareciera que una empleada recién llegada buscaba réditos personales. La decisión de Vincent no fue frontal. Era un movimiento para sembrar duda y aislarla. Jackson no tardó en reaccionar, no con explosiones, sino con una acción contenida y clara. Llamó a Eva y a Keller, y después citó a Mera en su despacho. «Lo están haciendo pequeño y sucio», dijo él cuando ella entró. Sus ojos no mostraban sorpresa, solo una fijeza que parecía medida. «Hay grabaciones manipuladas. No te pedimos que te expongas sin resguardo, pero quiero que sepas que confío en ti. ¿Sigues con esto?» Mera iba preparada para cualquier cosa. Había noches en que se quedaba despierta repasando números, otras en que pensaba que quizá, por el bien de Noah, lo más sensato sería apartarse. Pero esa mañana, la misma mirada decidida que había visto en Jackson devolvió fuerzas a su decisión. «Sigo», respondió. «Si hay algo que hacer, quiero hacerlo bien». Era un voto que arriesgaba mucho. Significaba que si el plan fallaba, perdería más que un puesto temporal, la reputación, la seguridad de su hijo, la paz que había empezado a sentir. Sin embargo, la tarea era clara. Necesitaban un cebo para desenmascarar la red. La idea, pura y fría, vino de Keller. No era espectacular, un memo ficticio, con firmas y autorizaciones parciales, diseñado para activar las alarmas de quien manejaba las salidas de fondos. Un documento destinado a parecer una instrucción de pago a Trinox por un monto elevado, completado con una ruta de aprobación que incluiría a alguien con la capacidad de autorizar en la sombra. El objetivo era observar quién movía el hilo, aceptar, negar o intentar ocultar la operación. Hacerlo implicaba un riesgo calculado. Si alguien con poder caía en la trampa, quedaría registrado en los sistemas, intentos de modificación, accesos desde IPs internas y correos urgentes pidiendo confirmación. Pero había que ser cuidadosos. No estaban buscando una confesión grabada a la ligera. Necesitaban evidencias forenses que un fiscal pudiera sostener en un tribunal. Por ello el memo no era real. Fue marcado internamente como borrador para revisión, con autorizaciones que solo podrían confirmarse mediante pasos adicionales que Vincent, de ser el autor de la maniobra, no tendría por qué completar públicamente. El memo fue redactado con manos que parecían de un interno sofisticado, y su contenido, reproducido más tarde como prueba clave, decía literalmente en la sección relevante: de Departamento de Proyectos, para Finanzas, autorización parcial. Asunto, aprobación expedita, Proyecto Atlas. Por favor proceder con la transferencia a Trinox Solutions, Ref. Contrato 48A/2. Monto total, 1.200.000 USD. Motivo, liquidación de consultorías y recolocación de fondos operativos. Autorizaciones, pendiente firma completa, aprobación inicial por J.A. Ese texto, sencillo y falso, fue la cebolla que planeaban cortar para ver quién lloraba. Keller preparó además un archivo de seguimiento. Cuando alguien intentara confirmar, el sistema bloqueado enviaría una alerta a un servidor seguro externo y grabaría el intento. El memo se filtró de manera controlada, a través de un correo de prueba que solo un puñado de ojos podría abrir. Al principio no ocurrió nada. Luego, a las pocas horas, el registro de accesos mostró movimiento. Una IP interna accedió fuera de horario y trató de mover campos de autorización. La firma digital intentó ser sustituida por una imagen con metadatos falsos. Fue suficiente para que Keller empezara a juntar las piezas. La reacción de Vincent fue a la vez sutil y violenta. En privado llamó a Ava y, con el temperamento contenido que todos conocían, exigió explicaciones. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha dejado que un borrador llegue a estar tan visible? Habló como quien no necesita gritos. Su ritmo era más peligroso por ser templado. Ava respondió con evasivas, guiada por la necesidad de mantener a Mera protegida. Vincent, frustrado, empezó a empujar por procedimientos, auditorías internas que iban a revisar todo el departamento. Mera supo que ese era su momento. No salió a buscar confrontación, actuó según el plan.
Keller contactó con un fiscal de relaciones corporativas que había trabajado con ella en casos previos. Le enviaron un paquete provisional con las pruebas catalogadas, registros de transferencias, dossiers de las empresas pantalla con direcciones virtuales, las capturas de pantalla del intento de sustitución de firmas. El fiscal, un hombre de mirada seca, pidió tiempo y firmó una orden preliminar que permitía a la fiscalía iniciar una investigación discreta sin alertar a todo el board. Vincent, al percatarse de la presión que empezaba a ejercerse, intensificó el asedio. Atenuó el bloqueo a la investigación con otras tácticas. Empezó a sembrar dudas sobre la imparcialidad del propio Jackson. Habló en murmullos con miembros del consejo, insinuando que la llegada de fondos y la supervisión hecha por Jackson ocultaban favoritismos. Se le podía oír decir con tono de preocupación profesional: necesitamos revisar cómo se están tomando las decisiones. No podemos permitir favoritismos. Esto puede terminar en una exposición que nos haga daño. Lo que Vincent no esperaba era que la maniobra que había diseñado para protegerse se volviera en su contra. El memo falso había activado algo más que un acceso. Había provocado que alguien con autoridad fuera a mirar de cerca. Y cuanto más cerca miraban, más encontraban. La pieza que faltaba estaba en una cuenta intermediaria, que al rastrearla con herramientas forenses, llevaba a otra red de cuentas que terminaron en manos de empresas creadas por gestores, que según Keller, estaban vinculadas a personas del entorno de Vincent. No bastaba mostrar una transferencia, hacía falta la conexión explícita entre la orden y la firma. Para ello necesitaron pruebas de autorizaciones, correos firmados desde cuentas internas, registros de acceso y testigos que pudieran atestiguar que órdenes se habían dado de forma irregular. El momento de la confrontación llegó en una sala donde el aire parecía contener la respiración de todos los presentes. A la reunión fueron convocados el CEO, el CFO, representantes del consejo y el equipo legal. Mera entró con la carpeta que llevaba semanas groseramente cosida con notas. A su lado, Keller presentó un informe que en la práctica era la red que habían hilado: cronologías, capturas, filmas y llamadas. Vincent intentó amortiguar el golpe. Su manera fue la del profesional que mantiene el control. Negó cualquier implicación directa, alegó que los procedimientos habían sido complejos y que muchas firmas venían de terceros proveedores. Parecía tener respuesta para todo, salvo para el detalle que Keller pronunció con fría precisión: hemos localizado los accesos internos que intentaron autorizar ese pago. La IP y las credenciales utilizadas pertenecen a una terminal ubicada en la oficina del CFO, con acceso que coincidió con una hora en la que, según los registros de la recepción, no tenía visitas programadas. Además, encontramos un intento de sustituir firmas digitales en el borrador que solo podría haberse completado desde credenciales internas. La sala se enfrió. Hubo un silencio que no necesitó ser cortado por palabras. El consejo tomó medidas inmediatas: comisión de auditoría y solicitud de colaboración a la fiscalía. El director legal recomendó suspender preventivamente a Vincent mientras se llevaban a cabo las indagaciones. No era una condena, era una medida cautelar que protegía a la compañía mientras el caso se aclaraba. Vincent se mostró indignado, pero las pruebas, por más que él intentara rodearlas de explicación, apuntaban a irregularidades suficientes para justificar la suspensión. La noticia corrió luego con el pulso de un latigazo. Un comunicado interno explicaba que Albright Holdings colaboraba con una investigación y que un ejecutivo de alto rango había sido apartado temporalmente. No se nombró a Vincent en ese comunicado público inicial, pero en los pasillos ya se hablaba de él con la rapidez con la que se propagan los rumores. Para Mera, ver la primera nota pública fue una mezcla de alivio y vértigo. Sabía que esto no terminaba en un comunicado. Era el inicio de un proceso que podía ser largo y en el que la verdad debía sostenerse frente a una avalancha de defensas. El siguiente paso fue la entrega formal de la evidencia a la fiscalía. Keller coordinó la cadena de custodia, aseguró sellos, testigos y copias en servidores independientes. El paquete incluyó las transferencias, registros de IP, actas de reuniones internas y la copia del memo falso con los intentos de manipulación. El fiscal valoró la solidez de las pruebas y tras una investigación preliminar abrió una causa que señalaba a personas y a maniobras destinadas a desviar fondos. Los nombres que investiga la fiscalía aparecieron en un auto que por primera vez mostraba la fuerza de la ley sobre la estructura de una corporación. En el clímax judicial y corporativo hubo también un momento de tensión humana que obligó a Mera a mirar lo que se había puesto en juego. Vincent, desde su despacho, intentó un último movimiento. Denunció públicamente que la filtración de la grabación y la campaña contra su nombre eran consecuencia de intrigas internas y trató de ligar a Jackson con prácticas de favoritismo. Fue un golpe personal al CEO. Buscó que la narrativa cambiara, que la atención se desplazara del fraude a una discusión sobre gestión y confianza.
Jackson sostuvo su postura con una calma que ya se había vuelto familiar en Mera. No dejó que la defensa fuese personal. No he buscado favores, dijo en una comparecencia interna. He actuado con responsabilidad. Más allá del discurso, la compañía facilitó auditores externos independientes. El Consejo votó por permitir una investigación a fondo, no para proteger a nadie, sino para encontrar la verdad. A medida que la Fiscalía avanzaba, nuevas pruebas emergieron que consolidaron la teoría del fraude, contratos simulados, empresas pantalla con domicilios virtuales y la conexión de cuentas intermedias con gestiones que beneficiaban a individuos vinculados a ciertas áreas de la estructura financiera. La sala se llenó de documentos que no dejaban lugar a la ambigüedad. La investigación fue lo suficientemente sólida para que los abogados defensores de la empresa ya no pudieran simplemente derribarla con tecnicismos. El desenlace no fue un estallido público con cadenas de noticias que consumieran la intimidad de todos los involucrados. Fue más bien una serie de procedimientos escalonados que culminaron con cargos formales contra varias personas, la congelación de activos y la reestructuración de procesos internos para prevenir que vuelvan a repetirse patrones similares. Vincent fue apartado definitivamente del cargo y enfrentó investigaciones penales. La compañía hizo cambios en su sistema de autorizaciones y aceptó la recomendación de auditores externos para aumentar la transparencia de sus programas de donaciones y contrataciones. Para Mera la secuencia fue, en muchos sentidos, más compleja de lo que había imaginado. No recibió aplausos en los pasillos, ni discursos subvencionados. Recibió, sin embargo, algo más valioso: el reconocimiento formal de su papel en destapar irregularidades y la oferta de una posición que le daba estabilidad y posibilidad de crecimiento. Jackson, en su forma sobria y medida, le propuso un rol más estable en el área de cumplimiento y coordinación con programas sociales. No era caridad, era una oportunidad profesional que la respetaba por lo que era, su capacidad de ver lo que otros no veían. Mera pensó en aceptar con cautela. No quería ser vista como la persona que había sido rescatada, sino como la profesional que había tejido pruebas y asumido riesgos. Finalmente aceptó la oferta con condiciones que le permitieron seguir cuidando de Noah y continuar su formación en aspectos que le eran nuevos. La compañía propuso además becas y formación en técnicas de auditoría y gestión de proyectos. Ava le ofreció mentoría, Keller siguió apareciendo como consultora externa, y Jackson mantuvo una presencia discreta y de apoyo. El reconocimiento se tradujo también en cambios personales. Su nombre dejó de ser el de la mujer que había enviado un mensaje desesperado en la madrugada. Pasó a ser la de la empleada que, con recursos limitados y voluntad firme, contribuyó a corregir una injusticia. Ella nunca se sintió cómoda con la idea de que aquel mensaje accidental fuese la única razón de todo lo que pasó. Había sido el principio, sí, pero el resto había sido trabajo, riesgo y decisiones conscientes. En lo personal, el vínculo entre Mera y Jackson se transformó con lentitud y límites claros. No hubo un romance inmediato. Hubo conversaciones que con el tiempo dejaron entrever respeto y una curiosidad genuina. Jackson mostró una paciencia poco habitual en ejecutivos con su posición. Respetó los ritmos de Mera, no forzó situaciones y discutió abiertamente que cualquier posibilidad personal solo podría surgir si existían iguales condiciones de respeto y autonomía. Mera, por su parte, aceptó la cercanía de alguien que le ofrecía apoyo, pero mantuvo su independencia. Si algo de ternura floreció entre ellos, fue en los gestos cotidianos. Un café compartido después de una reunión larga, la pregunta honesta sobre el bienestar de Noah, la escucha que no exigía nada a cambio. La vida de Mera, desde la esfera privada, evolucionó con pragmatismo. Aquellas noches de angustia en la cocina fueron reemplazadas por jornadas que terminaban con una sensación de tarea cumplida. Noah creció con la seguridad de rutinas, con la guardería de la empresa como un lugar donde reía y aprendía, con una madre que llegaba a casa con historias que ya no giraban siempre alrededor del miedo, sino también de la resolución. El cierre público del caso vino con una nota emitida por la Fiscalía, cargos formales, embargos preventivos y recomendaciones para cambios corporativos. El comunicado de prensa de Albright Holdings fue claro y directo: colaboración total con la investigación, medidas internas correctivas y compromiso público con la transparencia. Para la empresa fue un golpe duro,
pero también una oportunidad para revalidar su compromiso social. En el ámbito mediático, el relato que se difundió tuvo un foco peculiar, la figura de una empleada que, desde la humildad, había jugado un papel clave. Hubo columnistas que alabaron la tenacidad, otros que discutieron la responsabilidad empresarial y algunos que trataron de dramatizar el aspecto del mensaje enviado por error. Mera, que no buscaba fama, observó con cautela cómo su vida privada se convertía en tema de titulares. Su decisión fue mantener la sencillez, seguir trabajando, seguir cuidando a Noah y dejar que los procedimientos legales siguieran su curso. Hubo, inevitablemente, momentos difíciles. Personas acusadas intentaron cerrar filas. Algunos excompañeros que habían preferido mirar hacia otro lado no regresaron fácilmente. El precio de la verdad no fue nulo, pero la justicia procedimental siguió su curso, con audiencias en las que las pruebas forenses demostraron la red de pagos y la complicidad de ciertos intermediarios. La sentencia, en su momento, no fue una venganza, sino la consecuencia técnica de una investigación bien documentada. La última escena pública antes del epílogo tuvo algo de sencillo y de simbólico. En una sala de conferencias con ventanas grandes, Jackson anunció la creación de un programa reforzado de supervisión de donaciones y subvenciones, con auditorías externas periódicas. A su lado, y sin grandes estridencias, Mera estuvo presente como ejemplo de la valentía que puede surgir de los lugares menos esperados. El aplauso fue cordial, medido, y la mirada de Noah desde la primera fila, al borde de la sala, fue un gesto que a ella le pareció más que cualquier reconocimiento. La propuesta personal de Jackson llegó después de que las cosas se hubieran calmado. No una declaración pública ni una presión, sino una conversación sincera. Le ofreció a Mera, en términos personales, espacio para construir algo si ella lo deseaba. «No te pido nada que comprometa lo que ya has ganado», dijo una noche al terminar una jornada, mientras se despedían en la puerta del edificio. Ella, que había aprendido a proteger sus tiempos y a medir afectos, agradeció la franqueza y dejó las puertas abiertas con la prudencia que siempre la había guiado. El epílogo íntimo vuelve a la cocina de su apartamento, un lugar que ya nunca más olía solo a detergente barato. La puerta se abre para una vida que no ha olvidado sus comienzos. Mera, con la luz caída sobre la mesa y Noah jugando con un dinosaurio de plástico, saca el móvil y mira el mensaje que lo empezó todo. La pantalla todavía guarda el texto original, esa huella de una noche sin descanso y de un dedo que apretó enviar sin revisar. Lee una vez más. «Ben, ¿tienes $50 para leche? Estoy realmente justa. No puedo ahora. Noah no duerme. Y la nevera». Mira a su hijo que corre hacia ella, con una sonrisa llena de dientes y respuesta a la ternura más pura. Guarda el teléfono en un cajón y lo cierra con decisión, no para esconder el pasado, sino para protegerlo como un recuerdo que le recuerda lo lejos que han llegado. Esa huella no es una casualidad mágica, es el punto de partida de una cadena de decisiones, de riesgos y de trabajo. Fue un error que abrió una puerta, sí, pero todo lo demás fue responsabilidad propia, pruebas sólidas y personas que se alinearon para que la justicia siguiera su curso. Cuando baja las persianas y cubre a Noah con la manta, siente la paz de saber que, aquella noche en la que la única esperanza era pedir $50, había tomado la decisión de responder a la oportunidad con dignidad y con acción. La ciudad afuera sigue su marcha. Grandes oficinas, niños que vuelven a casa, cafeterías que cierran. Dentro, en la cocina, el biberón está lleno, la lavadora hace su trabajo, y Mera piensa en la lista de cosas que aún quiere aprender. No sueña con riqueza desmedida, sueña con estabilidad, con noches en las que no haya miedo, y con la posibilidad de enseñar a Noah que el orgullo y la humildad pueden coexistir cuando se eligen bien. Antes de apagar la luz, revisa una última vez los mensajes, que por exigencia del proceso, habían sido incluidos en el dossier de la investigación. Los vuelve a leer con la misma mezcla de incredulidad y gratitud que la acompañó desde el principio. Los pantallazos que en su día solo significaron alivio, ahora forman parte de la historia pública de una compañía que debió aprender a mirar más de cerca las sombras que se mueven entre sus cifras. Y en un gesto casi mecánico, copia el texto en una nota y la titula «Recordatorio», no como un trofeo de lo ocurrido, sino como un recordatorio de que las pequeñas acciones, aún las más torpes,
pueden convertirse en estaciones del camino. Se acuesta con la sensación de que, aunque el camino no está libre de piedras, su paso ahora es menos inseguro. Tiene trabajo, formación, la guardería de Noah que sigue siendo su refugio y, lo más importante, la certeza de que no volvió a ser la mujer que envió un mensaje a un número desconocido por desesperación. Ahora es Mera, madre, trabajadora, testigo y agente de cambio. Mensajes de texto que aparecerán en pantalla, reproducidos literalmente en los momentos narrativos clave. «Ben, ¿tienes $50 para leche? Estoy realmente justa. No puedo ahora. Noah no duerme. ¿Y la nevera es de Noah? Jackson Albright, dime la dirección. Le llevaré suministros. Notificación. Transferencia recibida. 5,000 USD. Mensaje de entrega. Mera, para Noah. J. Llamada. Mera, soy Avalyn, la jefa de Jackson. ¿Puedes venir a nuestra oficina? Queremos conocerte y asegurarnos de que no necesitas nada más. Mensaje breve de apoyo. Buen trabajo. Mantente alerta. J. Extracto del memo cebado utilizado en la operación. D. Departamento de Proyectos. Para. Finanzas. Autorización parcial. Asunto. Aprobación expedita. Proyecto Atlas. Por favor proceder con la transferencia a Trinox Solutions. Ref. Contrato 48A/2. Monto total. 1.200.000 USD. Motivo. Liquidación de consultorías y recolocación de fondos operativos. Autorizaciones. Pendiente firma completa. Aprobación inicial por JA. Y en correos internos simulados para la trama, el aviso breve que activó la alerta. Acceso de autorización detectado fuera de horario. ID de terminal, CFO Desk 03. Cronología abreviada de eventos clave. Fechas, horas relativas para preservar coherencia temporal. Día 0. 015. Mera envía por error el mensaje solicitando ayuda. 020. Respuesta. ¿Es de Noah? 045. Transferencia inmediata de 5,000 USD. Día 1. 09. Entrega de cajas con suministros y tarjeta de Jackson. Día 3. 14:30. Primera llamada de Ava invitando a Mera a la oficina. Día 7. 08. Mera incorpora al nursery de la empresa y empieza labores temporales. Semana 2. Descubrimiento inicial de pagos a Trinox. Semana 3. Coordinación con Keller y cifrado de pruebas. Semana 4. Implementación del memo cebado. Semana 5. Intento de manipulación detectado. Semana 6. Suspensión preventiva del CFO tras reunión del Consejo. Semana 8. Entrega formal de pruebas a la Fiscalía. Mes 3. Cargos formales y reestructuración interna. Mes 4. Propuesta de empleo estable para Mera. Mes 6. Anuncio público de medidas corporativas y cierre de proceso administrativo interno. Notas breves sobre tono musical sugerido por bloques narrativos. Apertura nocturna íntima, bloque 1. Música minimalista, piano suave y cuerdas ligeras, para subrayar cansancio y fragilidad. Encuentro y oferta, bloque 2. Texturas cálidas con cuerdas y un bajo sutil que aporten esperanza contenida. Investigación y riesgo, bloque 3. Tensión creciente con cuerdas cortas, ritmo percutivo tenue y un pulso electrónico leve para los momentos digitales. Montaje del cebo y confrontación, bloque 4. Cuerdas tensas, ritmo marcado en percusión electrónica y silencios puntuales para enfatizar revelaciones. Resolución y epílogo, bloque 5. Retorno a tonalidades cálidas, piano y cuerdas sostenidas que transmitan estabilidad y reflexión íntima. En escenas con pantallazos o alertas forenses, usar efectos sonoros digitales leves, clics y bips sutiles que no rompan la intimidad, but refuercen la inmediatez de la evidencia. Cuando la noche cae y el apartamento queda en calma, Mera abre la caja donde guarda el primer biberón que llegó con aquellos suministros y se sorprende de cómo algo tan pequeño puede haber sido el comienzo de tanto. Noah, ya dormido, respira con una regularidad que antes solo encontraba en sus noches más ilusorias. Mera piensa en Ben, en la forma en que la vida pide favores, y a veces recupera su sentido cuando la dignidad se impone. Piensa también en Jackson, en Ava y en Keller, en personas que le ofrecieron algo distinto de piedad, estructura, oportunidad, apoyo técnico. Y en el fondo entiende lo más claro de todo. El mensaje fue un accidente, la transformación fue, en su totalidad, obra de su propia decisión de levantarse y actuar.
Si te conmovió esta historia, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad y la acción pueden cambiar el rumbo de la vida.